Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice el texto: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Quiero leerlo de nuevo porque sobre este texto va a rondar toda la enseñanza en esta tarde. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Para que podamos entender en qué contexto está escrito esto, tengo que decirle que ocurrían los últimos años del reinado de Saúl sobre Israel. Y Saúl fue aquel rey que se rebeló en contra de Dios, que le desobedeció y que aún llegó a tal extremo de consultar a lo mismo que él había tratado de exterminar de la tierra de Israel, los adivinos y los que consultaban a los muertos. Y esto hizo Saúl en la de su reinado. Como no encontraba respuesta ni dirección, llegó a caer tan bajo y ofender a Dios consultando a una adivina. Y por esta razón, por la rebelión de Saúl, por la desobediencia, es que Dios lo desecha y manda al profeta Samuel a que unja a quien iba a ser el próximo rey, es decir, a David. Pero la transición entre estos dos, o sea, después de que Saúl dejara el reino y empezara a reinar David, no fue como conocemos nosotros, programada para un día y celebrada en un acto patrio. No fue que el día tal terminó el mandato de Saúl y al día siguiente comenzó David, sino que hubo toda una etapa de mucho conflicto político interno dentro de Israel, ¿sí? Y en un principio Saúl, cuando lo conoce a David, lo había tenido en tan alta estima porque David tocaba el arpa y de pronto Saúl sentía alivio de un espíritu que lo atormentaba. Y después David empezó a dedicarse a la tarea militar como soldado y empezó a prosperar y Saúl estaba feliz de tenerlo entre sus soldados. Pero ese gran aprecio por parte de Saúl para con David fue cambiando dramáticamente en la medida que David iba cobrando renombre y se iba haciendo de una experiencia y de una valentía notables como soldado. Cada vez que David salía con un grupo de gente de confianza, con un grupo de soldados de confianza, lograban conquistas sobre los filisteos fundamentalmente, que eran los que estaban siempre en conflicto de guerra con Israel. Y llegó esto a tal punto, algunos de ustedes se acordarán o lo habrán leído, cuando de pronto David, después de varios días de estar enfrentado Israel contra los filisteos, y los israelitas no se animaban a avanzar porque estaba ¿quién allá al frente? Goliat, el gigante que los amenazaba. Cuando David escuchó todo esto, entra en batalla siendo jovencito, derrota al filisteo, lo mata, y obviamente Israel ahí pudo vencer a todos los filisteos. Cuando vuelven a Jerusalén, las mujeres empezaron a cantar ahí una arenga, un cantito, que no sé cuál habrá sido la melodía, pero la letra sí, porque lo registra la Biblia. Decían: Saúl hirió a sus miles y David
a sus 10.000 y marcaron una diferencia notable entre el poder o entre la valentía de David y la de Saúl. Y esto ocasionó que Saúl dejara de estimar a David y de verlo con buenos ojos y empezara a sentir celos y mucho enojo, a tal punto que empezó a perseguirlo y en varias oportunidades intentó matarlo. ¿Sí? David empieza a huir de Saúl, a tal punto que Saúl iba con mucho de su ejército persiguiendo a David por las montañas, por lugares escondidos en la parte montañosa, y llegó David inclusive a meterse en el pueblo filisteo y hacerse pasar por una persona con demencia. Dice que dejaba correr la baba por la barba y se fingía como un loco, con tal de estar lejos de Saúl que lo perseguía. En este contexto, en este periodo de transición, porque David ya había sido ungido por el profeta para ser el próximo rey, es que se encuentra el pasaje que nosotros leímos hoy. De los 200 principales descendientes de Isaacar que eran entendidos en los tiempos y que sabían qué había que hacer, y el dicho de estos 200 lo seguían todos sus hermanos. Durante este periodo de transición es que los hijos de Isaacar van a tener esta característica junto con los demás que se nombran en el capítulo. Y yo quiero que podamos poner atención a tres aspectos que el versículo nos describe acerca de estos hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Comencé leyendo ese texto en Lucas, donde Jesús llora frente a Jerusalén, porque teniendo frente a sus ojos al Rey de Reyes, no conocieron, ¿qué cosa dice? ¿Alguno se acuerda? El tiempo de su visitación. Necesitaremos nosotros un poco más de claridad y de revelación para entender los tiempos que vivimos. Estamos todavía en un tiempo de pandemia. Por ahí pareciera que alguien tiene la capacidad de hacer así y hacer desaparecer la pandemia, pero todavía sigue. Estamos en tiempos políticos complejos, en tiempos sociales, laborales complejos. Por eso creo que el Señor quiere, sin duda, hablarnos para que podamos considerar esto de poder ser personas entendidas en los tiempos que estamos viviendo como estos. El texto dice entonces de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Y esta es una virtud, la virtud de comprender, de entender los tiempos que ellos estaban viviendo. Ellos podían visualizar esta transición que llevó años, por cierto, hasta que David concretamente pudo establecerse como rey de las 12 tribus. Acuérdense que Israel no era un pueblo de poca cantidad, y encima estaban desparramados. La zona en nuestras Biblias figuran el mapa cómo estaban ubicadas las 12 tribus, y hasta que la noticia llegaba de una punta a la otra pasaba tiempo. Pero estos hombres podían visualizar, podían comprender lo que estaba sucediendo política y socialmente en la nación. Otra versión bíblica dice, eran hombres que entendían el desarrollo de la historia y podían discernir respecto al mejor
rumbo que Israel debía tomar. Me gusta esa versión porque es clara. Podían discernir respecto al mejor rumbo que Israel debía tomar. Qué bueno sería poder tener tal discernimiento y saber qué rumbo nuestra vida, nuestra familia, ¿no? ¿Qué rumbo tiene que tomar la iglesia en este tiempo? En Hebreos capítulo 5, verso 14, dice la palabra así: pero el alimento sólido, o sea, la comida contundente, es para los que han alcanzado madurez. Subrayo una palabra importante en el texto. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento es la capacidad de entender si algo conviene o no, si algo es acertado o no. El discernimiento es la capacidad de saber qué tenemos que hacer ante determinado problema o ante determinada circunstancia. Porque es clave. ¿Qué hago frente a esta situación? Problemas, como decía recién, en lo laboral, problemas a veces de relaciones entre las personas. ¿Qué hacemos? Eso es fundamental. Fíjense que todo esto es un aliento a que podamos aspirar a seguir madurando. Que los bebés tomen leche, no hay ningún problema. Que coman papilla, no hay ningún problema. Es lo que tienen que comer los bebés. Pero dale a tu hijo de 15, de 20, leche y papilla. ¿Y qué problema vamos a tener, no? Entonces, el paralelismo acá es que la vida espiritual comienza con leche espiritual. ¿Sí? Pero en la medida que pasa el tiempo y vamos creciendo, debemos aprender a madurar y a comer comida sólida. Eso habla de un crecimiento en el conocimiento de la palabra, de un entendimiento, ese discernimiento que nos permite lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios rechaza. Muchas veces me ha pasado y he visto situaciones donde los que nos decimos hijos de Dios aprobamos cosas que Dios no aprueba. Celebramos cosas que a Dios le disgusta. O no nos damos cuenta de que tenemos oportunidades delante de nuestros ojos y no lo podemos ver porque nos falta luz, nos falta discernimiento. Necesitamos entender los tiempos que vivimos. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para tentarle. ¿A quién será? ¿A quién le iban a tentar? A Jesús. Los fariseos y los saduceos eran partidos religiosos, o grupos religiosos y políticos también, que por cierto eran opositores entre sí. O sea, los fariseos en muchos puntos estaban confrontados con los saduceos, pero en esta oportunidad se habían puesto de acuerdo, se habían aliado. ¿Te suena esa palabra? Las alianzas. Te sorprendería si lees en Daniel, en el libro del profeta Daniel, cuando está frente a la estatua esa gigante que había soñado el rey. Habla ya de alianzas en lo político y en lo gubernamental. Otro tema. Pero en este caso, los fariseos y los saduceos se habían aliado para tentarle. Otra versión dice, para tenderle una trampa a Jesús. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. A ver si es cierto que sos el Hijo de Dios, hacenos una señal. Cuando terminaba de multiplicar el pan y los peces para 5,000 personas. Pero aún así no lo podían ver, estaban cegados. Verso 2. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís,
Buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, que son esas nubes rojizas del atardecer o del amanecer, ¿no? Porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana también dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, necios, ignorantes, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Fíjense en este otro pasaje, Lucas capítulo 12, versos 54 al 56. Decía también a la multitud, acá ya había más gente, pero les vuelve a hablar lo mismo. Cuando ven la nube que sale del poniente, o sea, del oeste, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Y vuelve con la misma exhortación, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Lo que decía hace un rato, por siglos Israel esperando al Mesías de Dios, y ahora que lo tenían al frente, ahora que estaban viendo el cumplimiento de todo lo que estaba escrito acerca de él, no lo podían comprender, no lo podían entender. No hay ningún problema en comprender la meteorología. Es bueno conocer si va a ser frío o va a ser calor, ¿no? El otro día Valentín se fue a Jardino tempranito, salió pantalón corto, remerita, manga corta, así un calor bárbaro. A las 2 horas me llama, estoy congelado en la terminal de Jardino, se me perdieron 2 colectivos, me mojé, me empapé, el viento me dio vuelta el paraguas. Cuando le erramos al pronóstico, nos pueden pasar esas cosas, ¿no? Pero Jesús no está hablando en contra de conocer el pronóstico climático, no hay nada de malo en eso. ¿Qué es lo que está lamentando y reclamándoles Jesús a esta gente que eran nada más y nada menos que los entendidos en toda la palabra de Dios? No podían entender el tiempo espiritual en el que estaban. Y eso, hermanos, nos tiene que, por lo menos, sacudir, llamar la atención, nos tiene que inquietar. Porque lo que estamos pasando, que tantas veces nos causa enojo, tristeza, bronca, impotencia, y no digo que vamos a celebrar, algunas cosas no son para celebrar, hay cosas que son duras, hay cosas que son tristes, pero podemos ver que algo Dios está haciendo a través de eso. Podemos recordarnos al menos que esta pandemia no fue un descuido de Dios. Podemos llegar a comprender que no está escapado de la voluntad de Dios ni la muerte de nadie, ni ninguna enfermedad, ni ninguna situación problemática. Porque a veces adoramos a Dios, le decimos como cantábamos en la canción, soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos. Pero a la hora de vivir una determinada situación, no lo podemos entender, no podemos conectar con lo que Dios está haciendo a través de esas cosas. ¿Me explico? Entonces, ese era el reclamo de Jesús para con toda esa gente. No pueden entender los tiempos espirituales, pueden conocer si mañana va a llover, si va a hacer calor, pueden saber cómo funciona el tiempo climático, pero no pueden entender la obra del Señor. No hace tanto volvimos a leer un domingo Mateo 24, que ahora no lo vamos a leer, pero ahí Jesús habla
de lo que va a ocurrir en los finales de los tiempos, las señales que va a haber antes de la venida de Jesús. Y Jesús habla de terremotos, habla de hambres, de pestes, de guerras, de rumores de guerra, cosas que, por cierto, vienen cumpliéndose no desde hace 2 días, ni del año pasado. Y cuando Lucas también hace su escrito de las cosas que Jesús dijo que iban a suceder en los últimos tiempos, agrega algo más y dice que iba a haber señales en el sol, en la luna y las estrellas, y que va a haber gran confusión en la gente a causa del bramido del mar. Y no se refiere al ruido normal de las olas, sino a todos los desastres naturales que ocurren en los mares, en los océanos, cosas que están sucediendo. Y dice que va a desfallecer el corazón de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que van a ir ocurriendo. Forma parte ya de nuestro diario a la hora de ver las noticias. No sé si ves por televisión, por las redes sociales o por dónde te informas, pero es casi de todos los días. Cuestiones que están ocurriendo que no es una mera casualidad, no es más ni menos que el cumplimiento de las cosas que el Señor ha dicho. Aún así, sigue habiendo tanta gente que dice, nah, eso es casualidad, eso, Dios no existe. Y que la gente que no crea diga eso, bueno, es de entender porque no creen. Pero, de vuelta, ¿podemos nosotros asociar y comprender que todas las cosas que estamos viviendo forman parte de los tiempos del Señor? Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Jesús les estaba reclamando. Fíjate, ¿te acuerdas de la oración que Salomón hizo al Señor cuando se vio frente a una nación tan grande? ¿Qué le pidió a Dios? Leámoslo. Primera Reyes capítulo 3, versículo 9. Dice, da pues a tu siervo riquezas, fama, muchas mujeres, aunque después las tuvo y así le fue. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Esto no es de hacer juicio, sino para tomar decisiones sabias que favorezcan a esta nación. Porque él era el que tenía que tomar decisiones en bien del pueblo de Israel. Y Salomón está pidiendo corazón entendido para juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, para saber qué era lo conveniente para la vida de toda la nación. Porque ¿quién podrá gobernar una nación tan grande? Y esa oración es tan oportuna. Santiago, en el Nuevo Testamento también nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, vaya a la universidad, consulte al tarotista, vaya al psicólogo, al psiquiatra, vaya al que tira las cartas. Si alguno tiene falta de sabiduría, pero qué rápido que buscamos en otro lado. Y a veces hacemos de la oración, digamos, de una manera formal. Señor, dame sabiduría. Pero como no estamos dispuestos a veces a esperar o a escuchar la voz de Dios, enseguida entramos en desesperación y empezamos a buscar a alguien que me diga algo, alguien que me tire un centro o que me diga lo que quiero hacer para después argumentar, el Señor me habló. ¿Será que el Señor nos habló? Hay gente que me dijo, el Señor me dijo que tenía que ir a otra iglesia. Estaba la mujer de mi vida. Hasta donde sé ya van pasando por 4 congregaciones diferentes. ¿Será que el Señor se equivocó? Hay gente que ha entendido de Dios que se tuvo que ir, que se tenía que ir a otro lugar a vivir por cuestiones de negocio. Y después a otro, y después a otro, y después a otro. Y
todo el tiempo están en un imbre, en una confusión, o a veces iglesias donde se profetiza, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que dar, tenés que, qué sé yo, cuántas cosas, en el nombre de Dios supuestamente. Después vienen unos problemones, hermanos. Por eso esta oración de Salomón o la instrucción que da Santiago de pedir sabiduría para los tiempos que vivimos, para saber qué tenemos que hacer, es tan oportuna, es tan necesaria. No podemos volver atrás el tiempo. No podemos cambiar lo que ya hicimos. Y a veces tenemos en el pasado ahí en la mochila varias malas decisiones y a lo mejor hoy estamos viviendo alguna circunstancia que no es ni más ni menos que la consecuencia de una mala decisión tomada en el pasado. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de lo vivido. Lo que sí podemos hacer es tomar un poco de tiempo, bajar el acelerador y pensar 2 veces antes de tomar la próxima decisión si antes no fue tan acertada. Y poder pedirle al que conoce el presente, el pasado y el futuro, tire algún centro. ¿Te acordás si estuviste hace 2 semanas lo que Dios le revelaba al profeta Eliseo? Todo lo que el rey de Siria iba a hacer, todo movimiento estratégico con su ejército, Dios se lo revelaba al rey, al profeta Eliseo, para que se lo revelara a su vez al rey de Israel. Y de esa manera Israel fue protegido. Pero ¿qué hacía Eliseo? Oraba. Y pasaba tiempo en la presencia del Señor. De él y de Elías eran la frase esta: vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero a veces nosotros estamos de paso, si es que, en la presencia del Señor. Contentos a veces de que Jesús está en casa, pero como Marta, haciendo 2000 cosas. Y ansiosos y desesperados, y hasta le reclamamos a Jesús que cómo hay otros que no nos ayudan. Otra que no podía ver, tenía Jesús ahí. ¿Y qué le dijo a Marta? Ay, Marta, tan conflictuada, tan atareada por muchas cosas, tan preocupada por muchas cosas, y hay solo una cosa que es necesaria. Tu hermana María se ha dado cuenta, ha podido entender cuál es la buena parte, la cual no le va a ser quitada. Estos hombres, estos 200 principales descendientes de Isaacar, entonces eran entendidos en los tiempos. Otra cualidad, supieron lo que tenían que hacer, dice la segunda parte del versículo, y que sabían lo que Israel debía hacer. Otra versión dice, sabían aconsejar lo que Israel debía hacer. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan oportuno esto? Porque como te explicaba al principio, en ese tiempo de transición entre el reinado de Saúl y el reinado de David, que pasaron años, mucha gente que había sido fiel a su nación de Israel y por lo tanto a su rey, al que Dios había ungido en su tiempo, a Saúl, y de pronto ahora veían que David iba cobrando importancia, estaban ahí, ¿qué hacemos? Pero ¿no levantó Dios a Saúl? ¿Cómo es que algunos se están yendo con David? Y eso estaba encaminándose hacia un problema interno, hacia un conflicto interno nacional, hacia una guerra civil. Iban a terminar enfrentándose, de hecho hay varios pasajes donde se cuenta el enfrentamiento que había entre los que estaban con David y los que eran fieles a Saúl. Y en esta situación es que los hijos de Isaacar sabían lo que Israel debía hacer y
empezaron a aconsejar o a vivir o a tomar decisiones que ayudaron a que esos que estaban indecisos supieran también que tenían que unirse al que Dios había ungido como nuevo rey. ¿Por qué? Porque Saúl, como les decía también antes, por su desobediencia, por su rebelión, porque terminó consultando a los muertos por los vivos, Dios lo estaba desechando. Entonces, no solamente que entendían sino que eran de bendición para el resto, sabían lo que Israel tenía que hacer. La sabiduría y el entendimiento de estos 200 hombres provocó que todo el ejército se alineara detrás de aquel que Dios había establecido, el rey David. Y de esa manera bendijeron a la nación y evitaron, como te decía, una guerra civil, un conflicto entre ellos. Los hubo y en muchas otras oportunidades también, pero en ese momento, gracias al discernimiento, al entendimiento de ese tiempo y de esa circunstancia que tenían los hijos de Isaacar, muchos fueron bendecidos. Saber lo que hay que hacer es clave. Todo el mundo puede conocer los problemas. Es más, los tenemos, pero no todo el mundo sabe qué hay que hacer en medio de un problema. O sea, conocer el problema no es complicado. Lo complicado es justamente, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Para dónde voy? Fíjense, quiero que leamos algunos textos que hablan de cómo Jesús también sabía lo que tenía que hacer en sus tiempos. Dice Mateo 26, versículos 17 y 18. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y les dijo, id a la ciudad a cierto hombre, no se sabe quién es, y decidle. Fíjense el mensaje que Jesús les manda a dar a los discípulos para con ese hombre. Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Mi tiempo está. Jesús sabía perfectamente los tiempos que estaba viviendo. Y esto, hermanos, nos tiene que hablar también porque ¿qué es lo que significaba que su tiempo estaba cerca? ¿Que llegaba su cumpleaños? ¿Que llegaba qué? Que iba a ir a la cruz. Pero lejos de escandalizarse o de poner excusas o de buscar alternativas para zafar, como leemos en otro texto que vamos a leer ahora, cuando llegó su tiempo, afirmó su rostro, es decir, tomó la determinación y se encaminó hacia eso. ¿Cómo le tenemos miedo a la muerte? Y si no le tenemos miedo, la queremos lejos de todos modos, ¿no? Está bien, pero la muerte no es el gran problema. El gran problema es que transcurra la vida sin que hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces ahí sí la muerte nos va a enfrentar a un problema. El Señor sabía cuál era su tiempo y por eso estaba determinado a ir a morir en la cruz por nosotros. El otro texto es Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, es decir, en el cielo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque entendía el propósito para el cual Dios lo había enviado. Y él confesó con su boca, yo no vine para hacer mi voluntad, vine para hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuánto necesitamos, Señor? Ayúdanos
La sabiduría para tomar decisiones a tiempo. ¿Cuándo es el tiempo para corregir a los hijos, por ejemplo? ¿Qué pasa si a una persona ya de 20 años, 20 y pico, le querés tirar la oreja o poner una penitencia o le querés enseñar el respeto al padre o a la madre? Se nos pasó el tren. O de otras cosas más prácticas. Ah, no, le voy a enseñar a comer verduras. ¿Cuánto tiene el nene? 18. O sea, estoy hablando de cosas sencillas que pueden volverse complicaciones en algún momento de la vida, pero qué importante que es que entendamos en qué tiempo tenemos que tomar decisiones. Qué importante que entendamos los tiempos que Dios marcó para el matrimonio. Desde el principio de la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es tan claro. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Es tan claro. Pero después venimos acongojados, lastimados, heridos, pidiendo sanidad, porque nos involucramos en una relación en la que claramente Dios nos había dicho no, o no es el tiempo. ¿Qué necesidad tenemos, Señor, de no solamente entender los tiempos, las etapas de nuestra vida, sino también de saber qué hay que hacer? Que es la segunda característica que estamos viendo en estos hijos de Isaacar. Eran entendidos en los tiempos y sabían lo que hay que hacer. Un pasaje más sobre Jesús, Juan capítulo 4, versículo 35. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y acá Jesús le está hablando a sus discípulos y le está hablando a la iglesia de aquel tiempo y de este tiempo para usar una analogía. Los discípulos entendían sobre la pesca y también estaban familiarizados con las épocas de siembra y de cosecha. Por eso les dice, ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para levantar la cosecha? En el calendario de la agricultura, en ese momento faltaban 4 meses para levantar la cosecha. Pero el Señor les habla ahora de otro campo de cosecha y les dice, los campos están listos ahora, en este tiempo, para la siega. Jesús sigue queriendo que la iglesia despierte acerca de esto que no es una alternativa ni una opción, es un mandato. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio, bautizando a las personas y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pero también en el ámbito espiritual nos cuesta ver. Somos como los discípulos. ¿Te acordás la semana pasada cuando hablábamos de la cantidad de veces que Jesús les había dicho a los discípulos, me van a ocurrir todas estas cosas, es necesario que todo esto me acontezca? Y no les entraba. Pero bueno, con la misma paciencia que Dios le fue hablando a los discípulos, nos viene hablando, me viene hablando, y por eso vuelvo a decir, Señor, ayúdanos a entender estos tiempos que vivimos y a tomar las decisiones que tenemos que tomar, a hacer lo que tenemos que hacer. La tercera característica de estos hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel tenía que hacer y a su dicho todo Israel seguía. ¿Sí? De los hijos de Isaacar dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque al ser entendidos y al saber lo que había que hacer, ellos podían ejercer una sana influencia en el resto de los soldados y en el resto de la nación.
¿Cuánta falta que hace gente así en este tiempo, no? ¿Cuánta falta que hace en la iglesia gente que sepa lo que hay que hacer y que dé una voz clara para que podamos ir y hacer lo que Dios quiere? ¿Cuánta falta hacen las familias? Una voz clara, alguien que sepa leer y que diga lo que el resto de la familia pueda encaminarse, pueda poner en obra. ¿Te gustaría tener esa sabiduría como los hijos de Isaacar? Si alguno necesita sabiduría, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero por ahí, los cristianos, cuando leemos de personas que han tenido rasgos característicos que han sido una bendición, como la sabiduría de Salomón, como el vigor y la autoridad de David, como la fuerza de Sansón, como la fe de la a Jesús, ¿no? Cuando uno lee de los profetas, es común que pensemos qué lejos que estamos. Ojalá Dios me hubiera dado un poquito así de lo que le dio a fulano, a mengano. Y eso creo que es algo que Dios va a hacer si nosotros somos dóciles, porque aunque a lo mejor no tengamos ni la sabiduría o el entendimiento de los tiempos que tuvieron los hijos de Isaacar o la sabiduría de Salomón, o aunque no tengamos otras características de grandes personalidades, la fe de Abraham, la paciencia de Moisés, tenemos que saber que todas estas personas llegaron a tener lo que tuvieron porque Dios se los dio y porque fueron dóciles al trato de Dios. Salomón, cuando empezó a gobernar, no tenía la sabiduría que llegó a tener. La desarrolló. Moisés no tuvo desde el primer día la paciencia que llegó a tener. Fue una persona tan de carácter tan fuerte que llegó a matar a un prójimo en algún momento. Pero con el tiempo fue desarrollando esa paciencia. Y lo mismo pasa con un montón de capacidades espirituales que tienen que ver con que el carácter de Cristo se manifiesta en nuestra vida. Entonces por eso debemos aprender a pedir. Y mientras tanto, si no tengo sabiduría o entendimiento en algún aspecto, ¿qué tengo que hacer? Claro, y acercarme a personas que tienen un poco más de sabiduría que yo. Mira qué fácil. Pero a veces el orgullo no nos deja. ¿Cómo voy a pedir consejos sobre esto? No, si Dios se me revela a mí también. Sí, Dios se nos revela a todos. Pero la Biblia dice que el Señor puso en la iglesia primeramente apóstoles y evangelistas, pastores, profetas, maestros. ¿Para qué? Para edificar a los santos y prepararlos para la obra del ministerio. Entonces, no se va a caer nada en nuestra vida por el hecho de que nos acerquemos a preguntar. ¿Qué hacen los hijos cuando son chiquitos y no saben algo? Y está ese periodo, esa época del por qué, porque preguntan todo. Ahí hay un claro aspecto en el que tenemos que ser como niños. Aprender a preguntar, a pedir consejo, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Achicamos el riesgo ante la posibilidad de errar. También el hecho de bajar un cambio y de ir más despacio en algunas cuestiones amorosas, jóvenes. Tranqui, un consejo. Porque cuando uno está enamorado, está ciego muchas veces, no siempre. Y vemos lo que queremos ver de la otra persona. Y lo que no nos conviene, no lo vemos. Por eso necesitamos que alguien de afuera, con objetividad, nos pueda decir, sí, es muy buena persona, es lindo, pero fíjate que hay que tener en cuenta tal y tal cosa. Sencillo. Entonces, a lo mejor no tengamos la sabiduría de aquellos 200, pero ¿qué hizo el resto? Según lo que leímos ahí en la tercera parte del versículo. Siguieron el dicho de los que tenían sabiduría.
cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, a lo mejor Dios no te dio una revelación, un entendimiento tan grande. Bueno, alíñate detrás de quien está obedeciendo al Señor, porque tiene claridad del Señor, porque tiene discernimiento espiritual, porque es una persona madura. Acordate, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen los sentidos espirituales ejercitados en discernir lo bueno de lo malo, lo que conviene de lo que no conviene. Entonces, pégate a alguien que te aconseje de parte del Señor. No significa que tengas que hacer siempre todo lo que otra persona te dice, pero sí está muy bueno escuchar siempre lo que otras personas con más madurez que yo me puedan decir y aconsejar. Entonces, fíjense cuántas bendiciones, cuántos males nos podemos evitar si buscamos sabiduría y si nos alineamos a aquellos que son un poco más maduros que nosotros. En aquel caso se evitó una guerra civil, pero bastaría con poder celebrar que se evite una guerra matrimonial hoy en día, ¿o no? Qué bueno si buscando consejo, siguiendo el dicho de gente que ha transitado años de matrimonio, que no le han sido fácil la vida, que no les ha sido siempre todo color de rosas, pero ahí están siguiendo al Señor juntos. Qué bueno es seguir el dicho de personas que te orienten en ese sentido. ¿Es fácil el matrimonio, Daniel y Graciela? ¿Se dan cuenta? Algo tienen, algo han aprendido a estas alturas después de 46, ¿no? Después de 46 años de estar juntos, algo han aprendido. Entonces, un matrimonio nuevito, ¿a quién le va a pedir consejo? ¿A otro matrimonio nuevito? ¿A un soltero? ¿A uno que anda picoteando por acá y por allá? ¿Se dan cuenta? Qué bueno es que si no tengo todavía todo el entendimiento, me pueda alinear, seguir el dicho de aquellos que sí tienen, que han aprendido algo, que han desarrollado un carácter con el paso del tiempo, porque Dios es fiel. Entonces, cerrando esta enseñanza, quiero leerles Proverbios 28:5. Y ahí alguien muy sabio, por lo menos en su tiempo, Salomón en su tiempo de sabiduría proclamó esto: los hombres malos no entienden el juicio. Es decir, que obra según sus propios criterios nunca va a entender lo que viene de parte de Dios. Sean mandamientos, sean explicaciones, manifestaciones, pruebas, evidencias, no las quiere entender porque está cerrado en su postura. Mas los que buscan a Jehová, léelo conmigo, entienden todas las cosas. Por supuesto, como dijo también Salomón, creo que fue, todo tiene su tiempo. Y de eso vamos a compartir el miércoles con los que puedan llegar a la reunión de oración. Pero los que buscan al Señor entienden todas las cosas, porque el entendimiento espiritual no viene como resultado del estudio en la universidad. Si tenés posibilidad de estudiar, estudia, quémate las pestañas, logra un título, está muy bien, pero sabe esto, el entendimiento espiritual, el discernimiento espiritual para saber qué hay que hacer ante cada situación, no viene por el estudio en una facultad. Viene, ¿por qué? Decímelo vos. ¿Te das cuenta? Entendámoslo y tomemos la determinación de buscarle cada día, de tomarnos el tiempo de abrir la palabra, de saborearla, de disfrutar en la presencia del Señor, porque ahí es donde vamos a tener respuestas del sabio de sabios, del más entendido, del que todo lo conoce,
para que podamos obrar, a hacer lo que tenemos que hacer. Y si de mi espalda depende la decisión, la vida, la salud de otros, que yo pueda ser de buena influencia para que otros también sean bendecidos. Si soy padre, si sos mamá y hay hijos que dependen de tus decisiones, con más razón, Señor, por favor, ayúdame a criarlos, ayúdame a darles testimonio, ayúdame a influir de tal manera que ellos puedan seguir el ejemplo que te lleve a vos. Pero esto tiene todo un tiempo de desarrollo, de compromiso, de entrega. Mira, somos muy idílicos a veces, aún en la fe, de una manera ingenua, de una manera peligrosa, ¿no? ¿Cuántos hay que oran por paz en el mundo? ¿Escuchaste alguna vez a gente orar, Señor, que este mundo pueda experimentar la paz, que no haya más guerra? A lo mejor alguna vez vos oraste así. Y no es un juicio lo que te voy a decir, sino simplemente cómo necesitamos conocer la palabra para entender la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Que lo cité al pasar en Mateo 24. Que en los últimos tiempos, ¿qué iba a haber? Entonces, por más que yo tenga un buen corazón y le pida a Dios, Señor, que no haya más guerra, la verdad que no va a suceder eso. Señor, que no haya más hambre, que no haya más peste. Está anunciado. Pestes, hambres, terremotos, maremotos y catástrofes en el mar. Mirá lo que están viviendo en España ahora, o en la isla ahí. ¿Quién está exento? ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo? ¿Y qué dijo Jesús? Pero yo reprendí al diablo. Otra cosa que a veces, ¿cuánta sabiduría necesitamos? Sabiduría espiritual para saber cuándo realmente tenemos que reprender al diablo. O Jesús no habrá entendido esas cosas, por eso no lo reprendió. Jesús no reprendió al diablo, ni tampoco hizo una oración así, Señor, que a Pedrito, mi discípulo, no le pase nada, que no lo toquen. Tampoco oró eso Jesús. Le dijo Jesús a Pedro, prepárate porque Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y lo que yo he rogado es que tu fe no falte. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces idílicamente oramos, ay Señor, líbrame de esto, sálvame de aquello, que no me pase, que no me toque. Vivamos en prudencia, obedezcamos al Señor, no tentemos al Señor. Pero cuando lleguen las cosas a nuestra vida, en todo caso, clamemos, Señor, que no falte mi fe, que en medio de esta situación yo no me aparte, que ninguna cosa me lleve a dejarte, que por ninguna situación yo deje enojado la iglesia, deje enojado el camino del Señor, como hay gente que sí hace. Entonces, tenemos aún que ser entendidos en lo que le vamos a pedir al Señor. Escuchá, no le pidamos al Señor nada que vaya a ser causa de que después nos apartemos. Hay gente que persigue una cuestión económica y ora y viene a la iglesia mientras no tiene y mientras se considera pobre. Resulta que cuando de pronto tiene lo que esperaba, si te he visto no me acuerdo. No le pidamos a Dios nada de lo que pueda apartarnos de Él. Y si no sabemos si algo es del Señor o no, seamos temerosos. Señor, si esto va a ser para bien de mi vida, lo quiero. Si no, Señor, tenerlo lejos. Lejos. Si Señor, si me va a apartar de vos, mándalo a la China, Señor. ¿Me explico, no? Y si Dios te da algo, por favor, que no sea causa
de que eso te aleje del Señor. Si Dios te lo dio, ¿por qué te vas a alejar del que te está dando, del que te provee, del que te sostiene? Entonces, de una o de otra manera, como decía Pablo, teniendo mucho o teniendo escasez, seamos fieles. Esa es la sabiduría. Para eso es el entendimiento espiritual, para que la situación que sea, permanezcamos fieles al Señor y podamos lograr o alcanzar la bendición que Dios ha prometido para nosotros y que muchos otros puedan seguir ese dicho, ese testimonio, ese ejemplo de vida y ser bendecidos también. Gloria a Dios. Te invito a que te pongas de pie delante del Señor con reverencia y con confianza y que le adores, comienza a adorarle. El Señor ya operó, empezó a trabajar en nuestra vida hace tiempo. Ya el Señor comenzó hace tiempo a mostrarnos que lejos de Él no podemos hacer nada. Separados de Él estamos perdidos. Ya empezó a mostrarnos su bondad, su amor, sus manifestaciones. No seamos como los fariseos y los saduceos. A ver, Señor, sí es cierto que hasta ahora me has bendecido, pero quiero que me des una señal más. Y otra cosa que dice Santiago acerca de orar y de la actitud frente al Señor. Si Dios quiere. Esa frase que mucha gente dice sin saber está escrita en la carta de Santiago. Es Santiago el que exhorta a que en vez de ser tan arrogantes diciendo voy a hacer, voy a ir, voy a comprar, voy a tener, voy a edificar, debiéramos aprender a reconocer la soberanía del Señor. Señor, si vos querés, si vos me permitís tal cosa, que sea sobre mi vida, Señor. El año pasado, creo que la plata más desperdiciada fue la que la gente gastó en agendas. ¿Cuántos planes del 2020 quedaron frustrados? Porque si Dios quiere, se va a dar. Y si Dios no quiere, ¿quién le va a ganar la pulseada a Dios? Pero el Señor quiere que nosotros seamos gente entendida en los tiempos. Oremos por nuestros gobiernos. No nos pongamos a pelear con nadie. A lo mejor alguien piensa diferente. Bueno, respetémonos. Pero hagamos lo que realmente tenemos que hacer. Y sepamos que nuestra vida no depende de los gobiernos. Nuestra paz, nuestra bendición no depende de los gobiernos. Los mejores tiempos, escucha por favor, porque a veces hablamos de buenos tiempos o de malos tiempos. Los mejores tiempos no los marca el gobierno, no los marca el Fondo Monetario. Los mejores tiempos son aquellos donde podemos, con temor y temblor, disponernos a obedecer al Señor. Esos son los mejores tiempos para nuestra vida. Espero que lo entiendas y si no, bueno, el Señor te lo hará entender en algún momento. Bendito Dios, gracias por ser tan paciente, por ser lento para enojarte con nosotros. Gracias porque has extendido, has prolongado para con nosotros tus misericordias. Por eso todavía seguimos en pie. Pero aún, Señor, sabemos que en tus planes está que podamos cumplir tus propósitos y crecer, madurar, ser personas entendidas, personas con el carácter de Cristo. Señor, ayúdanos a desarrollar esa fe sólida.
Señor, con raíces profundas. Ayúdanos, Señor, a buscar en la verdadera fuente, en tu palabra, en tu presencia, la guía, la dirección para toda situación que nos toca vivir. De modo que los tiempos y las circunstancias que llegan a nuestra vida no nos asusten, no nos ahuyenten, no nos descoloquen, sino que podamos pararnos, o mejor dicho, postrarnos en tu presencia hasta tener respuesta tuya, de saber lo que tenemos que hacer. Vamos aún bendecir a muchos otros con un consejo oportuno, con una palabra clara. Señor, cuánto te necesitamos, pero estamos agradecidos porque vos sos el que nos sostiene. Te damos la gloria y la honra, Señor, y descansamos en saber que estamos en tus manos. Señor, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.